Entonces, recuerden que lo que estamos haciendo es seguir estas pautas que establecimos acá acerca de cuál es la hipótesis nula, la alterna, estadística de prueba y región de rechazo. Pero también, como hicimos antes, podíamos usar otra medida distinta, ¿cierto? Vamos a mirar esto. Muy bien. Vamos a analizar qué significa ese alfa. Ese alfa, que no es más que la probabilidad de error tipo 1 o también el nivel de significancia de la prueba. Entonces, cuando yo fijo ese alfa, de alguna manera estoy forzando a tomar la decisión. ¿Por qué? Porque fijar este valor implica que la condición puede ser favorable o no. Por ejemplo, fíjense que ZC me dio 2.01. Si yo hubiera elegido un alfa más pequeño, posiblemente no se daría esta condición que ustedes ven acá. Recordemos que si alfa es muy pequeño, es posible que por ser tan pequeño no se pueda rechazar H0. Y si alfa es grande, pues la hipótesis nula siempre se rechazaría, ¿cierto? Entonces aquí, ¿cuál es el efecto que tiene modificar el valor de alfa? Entonces, para este mismo ejemplo, observen. Aquí tomamos un alfa de 0.05, entonces el valor límite de comparación es 1.64. Pero si alfa hubiera sido 0.03, ese valor es 1.88. Y esa sería la región crítica. Si alfa es 0.025, este sería el valor y esta es la región crítica. Si alfa es 0.02, este es el valor y esta es la región crítica. Fíjense que ya en este punto 2.05, ya esto no supera 2.05. Es decir, si esto hubiera sido el alfa, yo no hubiera podido rechazar. Y aquí está con los demás. Fíjense que en cualquier caso, si alfa es menor que 0.02, ¿qué es ese 0.02? Ese 0.02 surge de acá, ¿cierto? Fíjense que si alfa es menor que 0.02, ya no es posible rechazar. Si alfa fuera menor que esto, ya no es posible rechazar. Porque necesito que el valor sea más grande que el de referencia. Miren esto. Fíjense que aquí tenemos el valor de Z, el que se observó, está acá, y tenemos diferentes valores para diferentes probabilidades. Por ejemplo, esta probabilidad es 0.05, 0.025 y así con los demás. Estos serían los valores que están establecidos ahí para esa distribución. Y el valor que me dio fue 2.02, que es esta. Entonces, si este valor está más hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces no puedo rechazar. Ahora, fíjense que este valor que me da el estadístico de prueba es un valor de referencia, ¿cierto? Este es un valor de referencia. Al aplicarlo a la región crítica, lo que estoy diciendo es, ¿qué tan probable es este valor más grande que el de referencia? Más grande, mayor, sí, entonces rechazo. Entonces vamos a ver que hay una medida que me puede permitir obviar el valor de alfa y tener una, digamos, una apreciación mucho más sana acerca de la toma de decisiones. Fíjense que si yo calculo esta probabilidad, eso sería esta probabilidad que es 0.022. Es una probabilidad pequeña, ¿cierto? Si yo tomo un alfa más pequeño que esto, ya no puedo rechazar. Porque el valor de Z alfa estaría más a la derecha, ¿cierto? Más a la derecha de ZC y por lo tanto no sería posible rechazar H0. Es decir, no podría rechazar. Cualquier valor de ZC estará más a la derecha de este valor, si tengo esto. Entonces, aquí está, ¿cierto? El escenario. Si yo pongo el 2.01, que es este, y si tomo un alfa, si hallo el área de 2.01 a la derecha, que me da 0.0, ¿cuánto fue que me dio? 0.022. Si yo cojo un valor más pequeño que 0.022, por ejemplo, 0.01, ese valor va a estar por aquí. Es decir, el valor de referencia para el Z sub alfa va a ser más grande que el valor que me dio. Entonces no podría rechazar. En ese caso, tomar cualquier alfa que sea más pequeño que el que me dio ya no me va a permitir rechazar. Entonces, si alfa fuera mayor que ese valor, siempre puedo rechazar H0. Entonces, en este juego de hipótesis, la clave está en calcular, para esta hipótesis en particular, el área a la derecha. Esa área a la derecha puede ser como un nivel de referencia para alfa. Si el nivel de referencia es pequeño, la probabilidad de error tipo 1, que es alfa, lo sería. Es decir, la probabilidad de equivocarme al rechazar H0 sería pequeña, entonces puedo rechazar con seguridad.
Pero si ese nivel de significancia es grande, significa que la probabilidad de rechazar H0, sabiendo que era cierta, es muy alta. Es decir, me estoy equivocando con una alta probabilidad. Entonces no debería ser. Muy bien. El cálculo de ese nivel de referencia, que depende exclusivamente de los datos y del estadístico de prueba, es una herramienta útil para tomar decisiones, sin depender de alfa. Si esa probabilidad es pequeña, rechazo con seguridad. Si esa probabilidad es grande, no rechazo. Ese valor se conoce como valor P de la prueba. Entonces, usualmente lo denotamos B sub P. Para este caso en particular, recuerden la hipótesis que estamos probando. Estamos probando este par de hipótesis. Mu mayor que 90, mu menor o igual que 90. Entonces, en ese caso, el valor que me dio aquí, en este caso el valor P sería esta probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de ir más allá del valor observado? Entonces, en este caso el valor P es 0.022. Un valor de referencia para alfa más grande que 0.022, ¿cierto? Me indica que puedo rechazar, ¿cierto? Con calma. Pero si fuera más pequeño que 0.022, ya no puedo rechazar. Este valor se puede ver como la probabilidad de equivocarme al rechazar la hipótesis nula, sabiendo que era cierta usando la información muestral. Si este valor es pequeño, rechazamos H0. Si es grande, no rechazamos H0. Yo creo, este valor P que calculamos aquí nos dio el 2.2%. En particular, me parece que un error del 2.2% es un error muy pequeño. Entonces, la conclusión con este valor P para este ejemplo sería que se rechaza la hipótesis nula. Es decir, que el rendimiento medio del proceso sí es superior al 90%. El problema es que ese valor P va a depender del juego de hipótesis que usted quiere plantear, de cómo se utiliza el valor para definir si se rechaza o no la hipótesis, y el cálculo entonces se asocia con la hipótesis alterna. Es decir, la hipótesis alterna es la que me va a condicionar cuál es la probabilidad que voy a calcular. Para el caso de pruebas de hipótesis para la medida de muestras que no provienen de una distribución normal, entonces las hipótesis a probar pueden ser estas. Por ejemplo, esta es la hipótesis, mu mayor o igual que mu sub 0 versus la contraria. El valor P es la probabilidad de que Z sea más grande que lo que calculé del estadístico de prueba. Si esta fuera la hipótesis, el valor P es con mayor. Y si la hipótesis fuera esto, es valor absoluto de Z mayor que este valor absoluto. O 2 veces el área a la derecha de ZC. Eso es más o menos como una idea para calcular los valores P. Vamos a ver con un ejemplo qué pasa. En cierta comunidad históricamente se sabe que la estatura media de los hombres entre los 18 y 25 años está alrededor de los 172 centímetros. Está alrededor. Un antropólogo afirma que dicho valor se ha incrementado en los últimos 20, 30 años y para verificarlo él decidió tomar una muestra aleatoria de 100 hombres con las mismas condiciones de edad y entre 18 y 25 y se miden sus respectivas estaturas. Entonces, de esas mediciones de estatura, él tiene una estatura promedio de 172.6 con una desviación estándar de 2.33 centímetros. Listo. Entonces la pregunta es cierta la afirmación del antropólogo? La afirmación del antropólogo es que ese valor se ha incrementado, es decir, que la estatura media de esas jóvenes entre 18 y 25 supera, ¿cierto?, los 172 centímetros. No está alrededor, lo supera. Entonces, si nosotros suponemos que X1 es X100, es una muestra aleatoria donde cada X representa la estatura de cada una de las personas, vamos a suponer que la esperanza de los X sub I es mu y que la varianza es sigma cuadrado, ambas desconocidas. ¿Listo? ¿Y cuáles son las hipótesis? Yo quiero probar que en efecto la estatura media de los hombres entre estos rangos de edad supera el estándar que teníamos, 172. Entonces, la hipótesis alterna es que lo supera. Aquí me faltó un HA. Y la nula es que es menor o igual. Bien. Como la distribución de esta muestra es desconocida, pero n es grande, utilizamos el teorema del límite central para calcular, ¿cierto? Para usar el estadístico de prueba. ¿Cuál es el estadístico de prueba? Una Z. Entonces, el valor P va a estar asociado a la hipótesis alterna. Por lo tanto, si esto me da 259, ¿qué sería el valor P? Como la hipótesis es a derecha, el área a la derecha de 259. Eso sería el valor P en este caso. Ahí está. Pero en este caso es aproximado porque estamos usando el teorema del límite central. Esa probabilidad me dio 0.0048. Es una probabilidad muy pequeña. Eso significa que yo puedo rechazar con mucha seguridad porque la probabilidad de equivocarme al rechazar
es menos del 1%. O sea, es muy pequeño. Listo. ¿Qué pasa entonces cuando la muestra sí proviene de una distribución normal? Entonces tenemos un lío. Si sabemos que la muestra proviene de una normal, usualmente estos dos parámetros son desconocidos. Pero ¿qué pasaría si este es conocido? Entonces, esta distribución que ustedes ven aquí, en vez de poner un AS, pondría un sigma. Y esto se distribuye en normal 0,1. Pero aquí estamos suponiendo que son desconocidas. Si mu sub 0 es un valor particular de mu, yo también puedo plantear las posibles hipótesis a probar con respecto a mu. ¿Cuáles son? Mu igual a mu sub 0 versus mu menor que mu versus menor, mayor o diferente. Las mismas. El estadístico de hipótesis bajo H0 cierta es una T. X barra menos mu sub 0 sobre S sobre raíz de n, que se distribuye Tn menos 1, eso ya lo vimos. ¿Cuál sería la región crítica de los valores P? Entonces, para esta hipótesis nula, esta alterna, la región de rechazo es los T menores que un cuantil. O sea, para un cuantil alfa dado, T menores que este cuantil. Para este, T mayor que ese cuantil. Y para este, pues, en valor absoluto, T mayor que este valor. Y aquí están los valores P. Área izquierda de T sub C, área derecha, en valor absoluto mayor que el valor absoluto de T sub C. Veamos un ejemplo. Pero antes del ejemplo, es muy importante de nuevo recalcar aquí. Si sigma hubiera sido conocida, la pongo acá. Pero ya la distribución no sería una T, sino que sería una Z. ¿Cierto? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Porque esta es una cascarita que le puede surgir a uno de cualquier manera. ¿Cuál es mi estadístico de prueba? Entonces, tengo que saber la distribución de ese estadístico. Porque es con la distribución de estadístico con que calculo los valores P y con que obtengo los valores, los cuantiles. Vamos a ver un ejemplo. Se estudia el rendimiento de un proceso químico, lo mismo. Pero vamos a suponer que los rendimientos del proceso es una variable aleatoria normal con media mu y varianza sigma cuadrado, ambas desconocidas. Entonces, lo que queremos es verificar una afirmación sobre esto y es, la afirmación aquí sería, el rendimiento medio real es superior al 90%, como ahorita. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Registramos los rendimientos de esos procesos durante los siguientes 20 días. Entonces, cada día mido el rendimiento del proceso químico, ¿cierto? El rendimiento promedio, como todos esos rendimientos y los promedios me dan 9.52. Y la desviación estándar. Entonces, aquí me preguntan, ¿será que se puede afirmar que el rendimiento medio real de ese proceso sí es superior al 90%? Muy bien. Entonces, volvemos a lo mismo. Vamos a suponer que tengo una muestra de tamaño 20, que representa los rendimientos del proceso en 20 días registrados. Y vamos a suponer esto, que las X sub I son normales mu sigma cuadrado. Para verificar la información propuesta, estas son las hipótesis. ¿Es mu mayor que 90 o es menor o igual que 90? Como la muestra proviene de una normal con varianza desconocida, el estadístico de prueba es el que acabo de mostrar. Es una T. Y aquí conocemos todo, ¿cierto? Bajo H0. Del enunciado tenemos que el promedio fue 9.52 y que la desviación estándar 1.93. Y con eso, al reemplazar aquí, obtengo T igual a 1.89. Entonces, ¿quién va a ser el valor P? El área a la derecha, según esta hipótesis, de ese valor. Ahí está, el área a la derecha, de una T con 19, ese valor. ¿Cuánto me da esa área? esa probabilidad me da 0.0371. Si quieren, permítanme decir eso. La probabilidad de equivocarme al rechazar la hipótesis nula, sabiendo que era cierta, es de 0.03. Es decir, ese error lo cometo el 3.7% de las veces. ¿Usted considera que eso es pequeño? ¿Que es un error pequeño o un error grande? Es su apreciación. Usualmente, ¿qué se suele hacer? Se suele establecer como un límite borde un valor de 0.05. Es decir, si el valor P es menor que 0.05, yo rechazo con seguridad y si no, no rechazo. Entonces, como en este caso el valor P es pequeño, entonces yo rechazo con mucha seguridad y lo que digo es que según la información recolectada, a partir de estos 20 días en los que se midieron el proceso químico, se puede concluir que la duración, el rendimiento promedio de esos procesos permítame, que el rendimiento medio del proceso químico es mayor al 90%. Vamos a ver otro ejemplo de esto.